Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Taxco, que transmite desde aquí de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. Hoy vamos a comentar a un personaje muy interesante en la Revolución Mexicana, porque al hablar sobre esta gran revolución se cree que Francisco Madero fue el único que cuestionó al régimen de Porfirio Díaz y que, bueno, se le ha considerado el apóstol de la revolución. En parte pues es cierto, pero finalmente pues ¿qué pasaba con Francisco Madero? Fue un gran terrateniente, un gran comerciante minero, que pertenecía a la gran burguesía norteña, no solamente de Coahuila o la parte norte, sino de todo el país. Un hombre muy acaudalado que no se le quitaban sus ideas burguesas. Ciertamente cuestionó al porfiriato, a Porfirio Díaz, pero desgraciadamente Francisco y Madero pues se quedó a la mitad del camino, porque lo que prometió a los revolucionarios que luchaban por la tierra, como fue Villa, como fue Zapata, pues no les cumplió. Y una vez que triunfó Francisco y Madero y llegó a la presidencia, se les volteó, porque los zapatistas, Madero decía, primero reglamentamos, primero revisamos la ley y después se reparte la tierra. Y Zapata decía, no, primero la tierra y después hablamos de la ley. Así que, señor Madero, entréguele la tierra como prometió a los campesinos. Y Villa, bueno, pues también por su parte fue un guerrillero muy importante, pero también el alma teórica de la revolución se encuentra en Ricardo Flores Magón. Él fue un teórico, un ideólogo, escritor, periodista, un hombre muy ilustrado junto con sus hermanos, que pues además de ser anarquista, pues fue filósofo, socialista, escritor, anarquista. Ricardo Flores Magón, que vive entre 1873 y 1922. Fue un aguerrido luchador en contra de la dictadura. Incluso previno que si el pueblo tomaba las armas contra Madero, iba a caer en lo mismo, porque Madero iba a traicionar a las masas populares. Por ahí más o menos así dice Ricardo Flores Magón. No estaba de acuerdo en la candidatura de Madero, porque dice, vas a apoyar a otro dictador más. ¿Quién fue Ricardo Flores Magón? Fue oaxaqueño. Y aquí vamos a exponer la utopía. Acordémonos de los utopistas más famosos en Europa, como Tomás Moro, Tommaso Campanella, Fourier, Owen, Saint-Simon. Y en México, bueno, pues Ricardo Flores Magón también fue un utópico.
Y la utopía de Ricardo Flores Magón, en esta utopía argumenta lo siguiente. Dice, la sociedad anarquista es un hecho ya. Todos trabajan, todos producen según sus fuerzas y aptitudes y consumen según sus necesidades. Los ancianos y los inválidos no trabajan. Todos viven contentos porque se sienten libres. Nadie manda ni nadie obedece. En los trabajos reina la mejor armonía entre todos, sin capataces, sin amos. El tráfico de tranvías, de ferrocarriles, de automóviles, de carros es grandísimo, como que todos ya tienen derecho a transporte a su antojo de un lugar a otro. Programa magonista de 1906. Vamos a dar a conocer lo que proponía Ricardo Flores Magón. En primer lugar, los Flores Magón exigían la libertad política, régimen democrático, salario mínimo, jornada de 8 horas, libertad de organización obrera, liberación de los peones de las haciendas, cancelando sus deudas, entrega de tierras a los campesinos, pero también pedía desarrollo industrial, ampliación del mercado interno, lucha contra la dependencia económica del extranjero. Tal es el contenido democrático y progresista del programa magonista de 1906. Los teóricos de los hermanos Magón, como es Enrique, Juan y Ricardo Flores Magón, fueron influenciados por estos anarquistas europeos, como fue Kropotkin, Malatesta, Reclus, Bakunin y la norteamericana Emma Goldman. En estos años, en Estados Unidos había dentro de los sindicatos muchos anarquistas, porque el anarquismo que fue crítico, los anarquistas como los que acabo de mencionar, fueron críticos a la teoría de Carlos Marx, que la lucha de clases, que para llegar a la igualdad había que abolir la propiedad privada, no, más bien la gran propiedad privada de los medios de producción para llegar a lograr la igualdad de los hombres ante la ley. Y los hermanos Flores Magón no estaban de acuerdo, en primer lugar, sobre la dictadura del proletariado. Ricardo Flores Magón dice, ninguna dictadura nosotros aceptamos, porque todas las dictaduras, incluso la dictadura del proletariado, es una dictadura que va en contra de los trabajadores, en contra de la sociedad. Y Ricardo Flores Magón, por aquí en un libro, dice, Ricardo Flores Magón, el triunfo de la revolución social, porque la revolución social la hace el pueblo.
las masas populares. Entonces, pues fue un aguerrido luchador. Yo en verdad pues sí les reconozco mucho a los hermanos Flores Magón. No podemos hablar sobre la Revolución Mexicana si no hablamos de los Flores Magón. Vamos a dar a conocer en otro comentario, en otro video, sobre los demás, porque bueno, ya los he mencionado algunas veces, pero ellos fueron los que formaron el Partido Liberal Mexicano. Entonces, no podemos hablar de la Revolución Mexicana si no mencionamos en términos generales a los hermanos Flores Magón, que el más teórico, el más preparado, el más revolucionario, sin duda fue Ricardo Flores Magón. Y por otra parte, hablaremos en su momento sobre Pancho Villa, porque fue importantísimo, como lo fue Emiliano Zapata. Desgraciadamente, después Francisco y Madero se separa, se echa en contra de Villa y en contra de Zapata, y ahí fue su gran problema de don Francisco y Madero, porque si se hubiera apoyado a los Flores Magón en Villa y en Zapata, esa revolución social hubiera triunfado. Sin embargo, se echó en contra de ellos, todo porque pues se echó para atrás en el reparto de las tierras. No podía ir en contra de su propia gente, de su propia clase, como eran los terratenientes. Entonces, desgraciadamente, quienes asesinaron, quienes se festejaron el asesinato de Francisco y Madero por Aurelio Blanquet, el general Aurelio Blanquet, fue la alta burguesía mexicana, y llega al poder un usurpador que planea esta traición, la conspiración de la embajada, alentada, impulsada por el embajador de aquella época, norteamericano, Henry Lane Wilson. Entonces, que no nos asuste hoy en día Donald Trump, es que yo voy a tomar, voy a entrar con mi ejército a México y voy a sacar a los narcoterroristas, y el otro cubanito renegado también ya dice que mañana o pasado mañana van a invadir Cuba. Que lo intenten, a ver cómo les va, y que también lo intenten aquí en México, a ver cómo les va. Los que están de acuerdo con esto, pues ya sabemos quiénes son. Desgraciadamente el PRI, que tuvo ideas liberales, se pasó a la derecha, pero yo creo que no todos. Son los que dirigen, los que quedan a la cabeza, como es Alito Moreno y uno de los Moreira, y un guerrerense, por desgracia, de los estos, ¿cómo se apellidan? Añorbe. Entonces, estos son los que andan haciendo escándalo por ahí, que el PRI supo gobernar, que el PRI creador de instituciones, es verdad en parte, sí es cierto, pero esas instituciones que se crearon desde el primer partido, el PNR, desde ahí, y después el Partido de la Revolución Mexicana con Cárdenas, y después en tercer lugar Manuel Ávila Camacho fundó el PRI. Empezó bien, pero pronto el PRI se inclinó hacia la derecha, y bueno, pues ahora vemos los resultados. Dice Alito, nosotros creamos instituciones, él no creó nada. Alito lo que está haciendo ahora es
destruir en primer lugar al PRI. Eso es lo que está haciendo Alito, destruir al PRI, a los priistas, que no le creen todos, porque ya muchos ya se salieron del Partido Revolucionario Institucional, que tuvo sus momentos de gloria, por supuesto que sí. El llamado milagro mexicano lo llegó a presumir hasta Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, pues esto es, por una parte, pasajes de la historia de México, porque, paisanas y paisanos, no podemos conocer nuestro presente, que es una lucha enconada entre las élites ultraconservadoras y un gobierno que representa a la doctora Claudia Sheinbaum, declarado un régimen de izquierda, y que gracias a esa visión de un gobierno de izquierda es como se está apoyando a las clases populares, al pueblo, pues, al pueblo, principalmente la gente más necesitada. Entonces, paisanos y paisanos, estemos desde luego que atentos a esto y no permitamos que esos traidores sigan presumiendo su acercamiento a un gorila imperial y pidiéndole de rodillas que venga, que intervenga a combatir al gobierno, al régimen que representa a la doctora Claudia Sheinbaum. Esos traidores los ha habido en toda la historia de nuestro país. Así que no hagamos caso de estos traidores, mentirosos, embusteros, que día a día sacan los memes. Los memes solamente lo hacen la gente que no tiene masa cerebral, que no tiene capacidad de usar conceptos adecuados para atacar, o si quieren, para estar en contra de un régimen. Por eso recurren a los memes, porque no tienen capacidad teórica ni metodológica para poder atacar políticamente, culturalmente, ideológicamente al régimen que representa hoy en día la doctora Claudia Sheinbaum. Paisanas y paisanos, bueno, pues estos son mis comentarios de hoy, y vuelvo con promover las crónicas de este libro. Adquiéranlo. La verdad que no se van a arrepentir por las crónicas que yo voy a conocer aquí, que fueron cosas que yo viví desde niño hasta, pues no sé, hasta 1900, ¿qué será? Bueno, hasta la sociedad actual. Entonces, adquieran este libro y lean las crónicas, por favor. Estas crónicas son muy interesantes. Paisanas y paisanos, bueno, pues estos son mis comentarios de hoy, sábado, con estos grandes revolucionarios, y destacando desde luego la ultraderecha. Eso ya lo hice, ya lo expuse. Entonces, estos son la lucha que desde que llegaron los españoles se adueñaron de las tierras, y desde ahí la sociedad se divide en dos clases: la de los ladrones que se adueñaron de las tierras, de las riquezas de la tierra, y de los desposeídos, como fueron los mexicas y otras etnias, y aquí de México Tenochtitlan. Paisanas y paisanos, son mis comentarios de hoy. Muy buenas noches y nos veremos próximamente en otros comentarios. Con un servidor, el profe Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván.
Hasta pronto.